el profesor Javier Barco Saavedra, quien va a estar compartiendo con nosotros este espacio. Entonces, le quiero dar una bienvenida al profesor. Vamos a esperar que pueda activar ahí la cámara y el micrófono, profesor Javier Barco. Ok. Vamos a esperar un momentico, ya lo voy a aquí activar. Ok, profesor, ¿puede escucharme? Sí, señor. Ok. Muy bien, ya voy a colocar al profesor entonces como anfitrión. Lo que pasa es que se me ha perdido acá todos los invitados. Listo, profe. Ya mira a ver si puedes compartir. Te dejé como hospedador. Ok, compañero, gracias. Gracias, no me dejaba entrar. Sí, está bien. Bueno, entonces quedan en manos del profesor Javier y de antemano muchas gracias por la asistencia. Espero que podamos disfrutar y degustar de esta presentación de una lectura de la literatura apocalíptica, que es muy, muy buena en esta noche. Bendiciones y bienvenidos. Bien, buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida en esta noche a esta pequeña charla sobre literatura apocalíptica que tendremos el día de hoy. Déjenme, yo hago una cuestioncita aquí de logística y ya iniciamos. Denme un segundo, por favor. Bien, buenas noches a todos y todas nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, como decíamos ahorita, en esta charla, un poco sobre la literatura apocalíptica. Les damos la bienvenida a todos, a todas. Nos alegra pues tenerles en este espacio. Algunos los conocemos, por ahí estuve mirando nombres, a otras personas de pronto no tanto, pero bueno, agradecemos muchísimo la presencia de personas, de tantas personas en este momento aquí presentes. Yo quisiera que habláramos rápidamente, va a ser solamente un tiempo en el que hablaremos de algunas generalidades del libro de Apocalipsis y de pronto mirar algunas experiencias que pudiéramos tener un poco precisamente con los textos y con el libro, ¿verdad? Quisiera pedirte, por favor, Edwin, para poder compartir pantalla, te agradezco allí. Ya Edwin nos va a hacer el favor. Para poder compartir pantalla. Bueno, podemos decir, digamos, en términos generales, podemos empezar diciendo que, pues, digamos, el libro de Apocalipsis, digamos, nosotros lo conocemos y siempre se nos ha presentado como un libro, pues, bastante oscuro y bastante como difícil de entender. Yo recuerdo que cuando, en alguna vez en la iglesia donde yo estaba pastoreando hace unos años, pregunté por el libro de Apocalipsis y muchos hermanos nos dijeron, no, yo no lo conozco, yo llego hasta cierto libro y de ahí me devuelvo.
una hermana dijo, yo he leído toda la Biblia menos Apocalipsis porque yo le tengo miedo a ese libro. Esto hace, y creo que esa es como la voz de muchísimas personas a lo largo de la historia, bueno, en la iglesia del día de hoy, pues tenerle mucho miedo a un libro como el libro de Apocalipsis, y digamos que hay cierta razón en eso porque es un libro bastante, para nosotros, bastante difícil de entender. Pero la verdad es que el libro de Apocalipsis es un libro claro, realmente es un libro claro. ¿En qué sentido es un libro claro? Es que es un libro claro que fue escrito para personas que de alguna manera tenían la intencionalidad, o cuando fue escrito se tenía la intencionalidad de entregárselo a personas que sí iban a entender de qué se trataba el libro, básicamente porque estas personas conocen, viven en el contexto en el que el libro fue escrito. Son personas que conocen el contexto social, son personas que conocen el idioma, son personas que conocen gracias, gracias, ya comparto. Son personas que conocen el idioma, conocen la situación social, conocen los símbolos. Digamos que socialmente el idioma también tiene una carga, esas personas están allí, conocen las escrituras que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pues ellos también las conocen. Entonces todo esto hace que para ellos el Apocalipsis no sea un libro enigmático, sino que sea un libro muy fácil de entender. Pero lo que tenemos que entender también es que no hablamos solamente de Apocalipsis como libro, sino como literatura. La apocalíptica es una literatura, es decir, la apocalíptica se encuentra en básicamente muchísimas extensiones de la misma Biblia. Pues si nosotros miramos el libro de Daniel fue escrito en apocalíptica, parte del libro de Zacarías o mucha parte del libro de Zacarías fue escrito en apocalíptica, parte del libro de Amós está escrito en apocalíptica. Es decir, no solamente hay apocalipsis en el libro de Apocalipsis, sino que hay apocalíptica en muchísimas partes del texto bíblico. ¿Y qué es la literatura apocalíptica? ¿Qué es la literatura apocalíptica? Bueno, la literatura apocalíptica es un tipo de literatura que básicamente nace en un contexto muy específico y muy especial. La literatura apocalíptica nace en momentos de crisis y dificultad. No es que no siempre, no es que haya momentos de dificultad y haya muchos años en los que no, pero digamos que digamos, el estado natural, el estado fundante de la literatura apocalíptica, lo que le da vida a la literatura apocalíptica, generalmente va a ser la crisis. Van a ser en tiempos de crisis, ¿cierto? La literatura apocalíptica va a tener que decir algo en momentos de crisis. Si ustedes miran, por ejemplo, en la literatura apocalíptica, en el libro de Zacarías, nosotros vamos a dar cuenta que en el libro de Zacarías hay literatura apocalíptica porque el libro de Zacarías se escribe estando el pueblo de Israel o las tribus del sur estaban cautivas en Babilonia. Y ahí nace literatura apocalíptica, ¿cierto? El libro de Daniel, algunos dicen que el libro de Daniel fue escrito en los tiempos de Babilonia, otros dicen que no, que fue escrito casi 400, 500 años después, pero no importa, en cualquiera de los dos casos, haya sido escrito en Babilonia o haya sido escrito, pues digamos, en la época llamada época intertestamentaria o la época de los macabeos, donde estaba la cultura griega, en cualquiera de los dos casos, este libro de Daniel nace en un contexto de crisis, en un contexto de persecución, en un contexto de invasión, ¿verdad? Y entonces ahí nace la literatura apocalíptica. Si hablamos del Apocalipsis de Juan, el del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento la literatura apocalíptica nace en un contexto en el que la iglesia es perseguida, en un contexto de persecución de la iglesia. En esa dinámica, entonces, nos vamos a dar cuenta cómo la literatura apocalíptica tiene su germen, tiene su génesis, tiene su fundamento, arranca, empieza básicamente en un contexto de, persecución, en un contexto de persecución. La literatura apocalíptica, entonces, digamos, hablando de esta literatura, pues tiene unas pautas de interpretación, ¿no? Algunas cosas que sería muy importante que nosotros tengamos en cuenta, pues a la hora de hablar de ella, porque volvemos a decir, es un tipo de literatura que a nosotros se nos puede dificultar, pero que a las personas del primer siglo, pues no era tan dificultoso para ellos, ¿no? Eso no era un problema para ellos realmente.
sino para nosotros en este momento, en este instante. Puede ser más problemático. En ese sentido, para ellos no era problemático porque ellos tenían un conocimiento social del lenguaje que el Apocalipsis usaba, porque los Apocalipsis usan lenguaje simbólico. La literatura apocalíptica va a usar un lenguaje simbólico. Si los Apocalipsis van a decir algo, no lo van a decir en términos llanos, ¿no? Castizos, claros, digamos, no sé, desde la primera interpretación que nosotros tengamos, ¿no? Ellos precisamente es un tipo de literatura que toma prestado el lenguaje simbólico porque esa es la forma en la que se expresa. Es así como cuando nosotros hablamos de literatura poética. Nosotros no podemos pretender que a literatura poética se hable de la manera como se habla lo demás, ¿no? Porque si la literatura poética pues no hace uso de la simbología, de las comparaciones, de las metáforas, de los símiles, de cosas complicadas en el lenguaje, de cosas que se dicen por un lado pero realmente se quería decir era otra, pues entonces eso carecería de alguna manera pues de poesía, ¿no? Entonces eso probablemente si uno usa un lenguaje cualquiera, un lenguaje llano, simple, superficial, pues lo que va a hacer es que eso ya no sea literatura poética. Lo mismo pasa con la literatura apocalíptica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a interpretar los apocalipsis, un libro que contenga literatura apocalíptica, es que el lenguaje va a ser un lenguaje simbólico. Entonces nosotros no podemos simplemente arrancar o agarrar un lenguaje simbólico, tomarlo de cualquier manera y entonces decir esto que se está diciendo aquí significa tal cosa. No podemos decir eso básicamente porque lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un sentido simbólico detrás de lo que se está diciendo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahorita miraremos algunos ejemplos. Baste decir también lo que ya decíamos ahorita, quisiera como remarcar un poquito ese sentido de que la apocalíptica pues no quiere ocultar información, ¿no? Lo que realmente quiere decirlo, lo quiere decir de forma muy clara, no quiere ocultar información, no quiere decir las cosas para que nadie la entienda, no, realmente quiere decir las cosas que dice, decirlas de manera muy clara, muy clara. Y lo quiere decir de manera clara, solamente que no es para que lo entienda todo el mundo, que eso es diferente, ¿verdad? Sí quiere hablar claramente, pero no quiere hablar claramente para que cualquiera lo pueda interpretar. Quiere hablar claramente para que sus destinatarios lo interpreten, que eso es diferente, ¿verdad? Y uno podría decir, pero si quiere hablar claramente, pues ¿por qué no dice las cosas y ya? Bueno, primero porque es literatura apocalíptica y esa es la forma en que se escribe o se hace literatura apocalíptica. Y segundo, porque si bien sí quiere hablar claramente, no quiere hablar claramente para todo el tipo, para todas las personas, sino para un tipo de persona en específico. Eso es una cosa que hay que tener muy claro. De hecho, cuando hablamos de literatura apocalíptica y hablamos de apocalipsis, tenemos que estar hablando o tenemos que hablar desde la perspectiva de la misma palabra, ¿no? Y aquí está la palabra griega, apocalipsis, que básicamente lo que significa es quitar el velo, ¿no? De velar algo, ¿verdad? Quitarle su, como lo que es complicado, quitarle aquello que lo oculta, ¿no? Quitarle las capas que tiene encima, ¿no? Abrirlo para que definitivamente sea algo muy claro para todos. Entonces, en esa medida, los apocalipsis tienen la intencionalidad de no solo no ocultar información, sino ser claros. Pero como dijimos, ser claros, pero no para todo el mundo, sino ser claros para el tipo de público al que el apocalipsis se está dirigiendo. Una cosa que tenemos también que tener en cuenta a la hora de interpretar los apocalipsis es que es una lectura, es una literatura que tenemos que leer digamos, en sentido de futuro. Es un tipo de literatura que tenemos que leer, que tenemos no que leer en sentido de futuro, aquí me equivoqué, no podemos leerla en sentido de futuro, sino que tenemos que leerla en sentido de pasado. Eso es decir, todo lo contrario a lo que estoy diciendo allí, ahí me equivoqué. No podemos leerla en sentido de futuro, que es lo que generalmente hacemos, sino que tenemos que leerla en sentido de pasado. Me explico.
Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, lo que hemos hecho tradicionalmente es que leemos el Apocalipsis siempre pensando lo que significa para nuestro futuro, es decir, esto cuándo va a suceder, esto que dice aquí no sé, de la gran ramera, de la bestia que sube del abismo, de la bestia que sube del mar y la otra que viene de la tierra, el gran dragón que baja del cielo. ¿Cuándo sucederán estas cosas, verdad? Y siempre estamos pensando en el día que esas cosas acontezcan. Bueno, nosotros no podemos interpretar el Apocalipsis leyendo cosas que se escribieron en el primer siglo, finales del primer siglo, principios del segundo probablemente, pensando que eso que se está diciendo sucederá en un futuro que no es el de nosotros. Cuando ellos querían entender el Apocalipsis, les era medianamente fácil, a diferencia de nosotros, porque no solamente estaban en un contexto en el que conocían el lenguaje simbólico, sino que además ellos eran conocedores y conocedoras de las escrituras. En este caso, lo que ustedes y yo conocemos como Antiguo Testamento, pues para ellos no era el Antiguo Testamento porque no existía el Nuevo Testamento. Es decir, sí circulaban las cartas de Pablo, sí circulaban los evangelios, sí circulaban algunas epístolas, esas cosas circulaban, pero no eran considerados en su momento como el Nuevo Testamento, ¿no? Eran consideradas cartas, epístolas, libros muy importantes, leídos en las iglesias, pasados de una iglesia a la otra, amados, queridos, la gente los leía, los tenía en alta estima, pero las escrituras como tal que la gente leía eran las que nosotros consideramos como el Antiguo Testamento, ¿no? En esa medida, la literatura apocalíptica o las personas que tenían acceso a la literatura apocalíptica, que tenían, digamos que se enfrentaban a la literatura apocalíptica, tenían a su favor que, vuelvo, repito, conocían el lenguaje, conocían el contexto, pero además conocían las escrituras. Y al conocer las escrituras, podían hacer la conexión entre lo que dice Juan en el Nuevo Testamento y lo que podría haberse dicho en el Antiguo Testamento sin ningún problema. De hecho, cuando nosotros leemos el Apocalipsis en pasado, nos vamos a encontrar con que aproximadamente no, hay más de 500 citas del Antiguo Testamento solo en el Apocalipsis de Juan. Y las citas no son como cuando nosotros citamos un libro, ¿no? Así como, o como hacen los evangelios, que los evangelios dicen como dijo el profeta en los días de no sé qué, ¿no? No es esa forma en la que se cita el Antiguo Testamento. Simplemente el autor lo va poniendo allí, ¿cierto? Lo va poniendo allí y quienes conocen el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que eso que está diciendo Juan en el Apocalipsis del Nuevo Testamento tiene que ver con lo que se dijo anteriormente. Les pongo allí este ejemplo, les pongo aquí este ejemplo de Zacarías capítulo 6. Un ejemplo muy sencillo de Zacarías capítulo 6. Permítanme por acá, lo miramos. Y permítanme leerles esta parte. Zacarías capítulo 6 dice: de nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos, y el cuarto carro por caballos overos rucios rodados, ¿no? Si ustedes miran esto del capítulo 6 de Zacarías y se van un poquito a Apocalipsis capítulo 6, se van a dar cuenta. Entonces miren los caballos que aparecen aquí y los colores de esos caballos, ¿no? Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 6, miren lo que dice. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven, mire. Y vi un caballo blanco que lo montaba, y que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven, miré. Y vi un caballo negro.
El que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Si nosotros miramos un poco lo que estamos viendo acá, le hemos prestado atención, vamos a dar cuenta cómo el tema de los caballos y hasta los mismos colores se van a repetir. Por lo tanto, las personas que vieron o que tuvieron acceso a este tipo de literatura en el primer siglo con el Apocalipsis de Juan no van a tener ningún problema en hacer esas conexiones con la literatura apocalíptica del segundo siglo, ¿verdad? Perdón, del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y eso se repite un montón de veces en el texto bíblico, ¿no? Eso se repite un montón de veces. Por allá, en el capítulo 11 de Apocalipsis, o Apocalipsis capítulo 11, nosotros vamos a dar cuenta, si de pronto no sé si ustedes me están siguiendo ahí con sus Biblias, espero que sí. En el versículo 7 dice algo bien interesante. Dice: cuando hayan acabado, hablando de los 2 testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia que hará, que sube del abismo. Entonces uno se pregunta, porque hasta este momento en Apocalipsis 11, ¿alguien tiene abierto el micrófono? ¿Podría por favor colaborarnos? Gracias. Por favor revisen sus micrófonos para que no haya ningún inconveniente. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Hasta este momento, hasta Apocalipsis 11, no se habló de ninguna bestia. No se ha hablado absolutamente de ninguna bestia. Pero aquí en Apocalipsis 11 nos habla en griego de taterión. Taterión. Viene con artículo definido, es decir, ya nos habla de la bestia que sube del abismo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que la bestia que sube del abismo? Es decir, ya se conocía a la bestia en el capítulo, en el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis conocía a la bestia. ¿Por qué habla de la bestia como si fuera algo que se conoce? Cuando yo, para dar un ejemplo, cuando yo quiero hablar de alguien, digamos que pueda ser definido, yo no digo la persona o yo no digo una persona. Por ejemplo, yo aquí veo a Daniela Ramírez. Entonces yo le digo a Daniela Ramírez: Daniela, vino una muchacha. Y pues Daniela de pronto lo que me va a decir es: ¿cómo así que vino una muchacha? ¿Cuál muchacha? Y la muchacha puede ser cualquiera. Alguien que la vino a buscar, alguien que vino a traer un mensaje, alguien que vino a traer una razón. La muchacha puede ser cualquiera. Pero, y todos podríamos quedar así como involucrados en la conversación, porque de alguna manera ni Daniela ni nadie, y al parecer ni yo, sé quién es la muchacha, porque yo lo que digo es que vino una muchacha. Pero si todos estamos aquí en esta reunión, en la que ya tenemos 87 personas, si todos estamos aquí en esta reunión y yo le digo: Daniela, vino la muchacha, todos entonces van a entender que probablemente yo estoy hablando de alguien que yo sé quién es, que Daniela sabe quién es, aunque los demás no sepamos quién es. Pero por lo menos Daniela y yo sí sabemos de quién se trata, porque no estoy hablando de una muchacha cualquiera, sino de la muchacha. Daniela, vino la muchacha o vino la mujer, porque no sé si aquí hay personas de otros países y no sepamos lo que es un muchacho, ¿no? O sea, muchacha o muchacho en Colombia es una persona joven, un hombre o una mujer joven. Bueno, vino la mujer, vino el hombre. Entonces, la mujer o el hombre tiene artículo definido, ya lo define. Por lo tanto, se trata no de un hombre cualquiera o de una mujer cualquiera, sino de la mujer específica, de el hombre específico. Y ese hombre y esa mujer son hombres y mujeres. Es un hombre y una mujer que Daniela y yo sabemos quién es, aunque los demás no sepan. Cuando en Apocalipsis 11, en el versículo 7, se nos dice: y la bestia que sube del abismo, dice el texto, trabará contra ellos pelea
los vencerá y los asesinará. Y se nos dice, y esto lo hace la bestia. Y entonces, si en todo el libro de Apocalipsis no se habló jamás de una bestia hasta el capítulo 11, no se habló de una bestia, la pregunta es, ¿por qué le llaman la bestia si nosotros, que estamos como metidos en esa conversación, porque leemos el libro de Apocalipsis, pero como metidos en una conversación ajena, no sabemos quién es la bestia? Entonces, ¿de quién se trata? Bueno, los lectores del Apocalipsis sí sabían de quién se trata, porque para ellos es familiar el término la bestia. Entonces ellos no tienen que hacer el esfuerzo, digamos, de nosotros, de hacer un esfuerzo exegético por entender, sino que ellos se van al Antiguo Testamento y se dan cuenta que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos habla de una visión, dice de la visión de las 4 bestias. Y ahí nos damos cuenta que para el libro de Daniel, en su expresión apocalíptica, las bestias simbolizan reinos. Las bestias simbolizan reinos, simbolizan gobiernos, ¿no? Y entonces aquí en el Apocalipsis no nos habla de 4 bestias, nada más nos habla de una. O sea que simboliza un reino, simboliza un gobierno. ¿Y cuál sería ese gobierno y cuál sería ese reino? Pues básicamente sería el reino y el gobierno romano, que es el gobierno que precisamente en ese tiempo, en el siglo I, lo que está haciendo es perseguir y destruir la iglesia. A veces desde afuera, en una persecución contra la iglesia desde afuera, es decir, persecución militar, asesinando a algunos líderes. De hecho, dentro del mismo texto de Apocalipsis se habla de líderes, de personas que fueron asesinadas por causa del Cordero y por guardar su nombre. Pero también el gobierno romano, el imperio romano, también ha querido destruir la iglesia, pero desde adentro. Y un ejemplo muy interesante de eso sería la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no? Cuando vemos que es una iglesia rica, que se ha enriquecido y que dice, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, dice la iglesia de la Odisea. Pero el Cordero que le habla a la iglesia le dice, y no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y que estás desnudo. Esa es una declaración muy, muy fuerte dentro del libro de Apocalipsis contra una iglesia, imagínense, ¿no? Y yo recuerdo mucho ese texto porque yo lo usaba cuando hacíamos campañas, cuando yo era joven, hace ya un tiempito bastante, que hacíamos campañas evangelísticas. No es que ahorita no hagamos campañas, pero en ese tiempo era joven, ahora no. Hacíamos campañas evangelísticas hablando acerca de, pues, precisamente del Apocalipsis era un texto bandera, ¿no? Decirle a la gente, mire, es que el Señor está aquí, a la puerta de su corazón, para que usted lo deje entrar, para que usted lo reciba. Pero pensándolo bien, nos debemos dar cuenta que ese texto no es para las personas inconversas, ese texto no es para que los inconversos o las personas que no son cristianas reciban a Jesús como Señor y Salvador. Ese texto es más dramático todavía, o sea, el dolor es peor todavía, por cuanto ese texto no es, según el Apocalipsis, no es dado para personas inconversas, no es dado para personas no cristianas. Ese texto se lo está diciendo, se le está dando a la iglesia de la Odisea, y se le dice, hey, iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿qué hace Jesús afuera de la iglesia? ¿Qué hace Jesús tocándole la puerta a la iglesia? Otra pregunta, ¿qué hace la iglesia adentro si Jesús está afuera? ¿A qué se dedica una iglesia y para qué se reúne una iglesia que tiene a Jesús afuera tocando la puerta? Y es más, no lo oyen. Si alguno oye mi voz, no lo oyen, no oyen a Jesús que le está tocando la puerta. De alguna manera, el Apocalipsis también va en contra, digamos, de esas iglesias que tuvieron que venderse de muchas maneras para poder encajar en un sistema de gobierno que en su momento era injusto, era sanguinario, mientras este mismo gobierno estaba persiguiendo unas iglesias, otras iglesias estaban aliando con ese gobierno. Y entonces una forma, o dos de las formas, o bueno, dos de las muchas formas en las que el imperio pudo haber acabado con la iglesia era una,
persiguiéndola. O dos, infiltrándose en ella, cambiándole como su dinámica, cambiándole como su misión, ¿verdad? Y entonces el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento va a denunciar eso. Los Apocalipsis en el Antiguo Testamento también van a denunciar ese tipo de cosas contra la iglesia, pero el imperio ya sería otro. Y ya estamos hablando en el Antiguo Testamento de reinos como Asiria, estamos hablando de reinos como Babilonia, estamos hablando de los medos, de los persas, estamos hablando de los griegos, ¿no? Pero son imperios que en su momento hicieron su labor, son imperios que en su momento estaban atacando a la comunidad de fe. Llámese Israel, llámese Reino del Sur, llámese pueblo judío o llámese iglesia en el Nuevo Testamento, estaba siendo atacada desde afuera y desde adentro. Y creo que el daño mayor y más difícil que puede provocársele a la iglesia es el daño desde adentro. ¿Qué le dice el Apocalipsis a la iglesia y a la sociedad de hoy? Sin ser muy exhaustivos en este día, mis hermanos y mis hermanas, porque esto simplemente es como una generalidad, un abrebocas para hacerles una invitación muy importante que queremos hacerles ya en un momento que ya casi terminamos. ¿Qué le dice el Apocalipsis a la iglesia y a la sociedad de hoy? Pues que debe tener claro quién es el verdadero poder. Una cosa muy bonita del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es que en el capítulo 4 y el capítulo 5, que a mi modo de ver, bueno, y al modo de ver de muchos otros biblistas, son los capítulos funcionales, principales, los que le dan fundamento, ¿no? Los que le dan fundamento al libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son? El capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 se nos muestra y se nos habla acerca de el sentado. Es Dios, pero el Apocalipsis lo describe como el que está sentado. Y uno dice, hombre, pero si es Dios, ¿no? Y el Apocalipsis que es tan rico en símbolos, que es tan rico en literatura simbólica, en las palabras que usa, hombre, ¿cómo no va a poder referirse a Dios de una manera un poco más grande, más sublime, más hermosa, ¿no? Pero no, se refiere a Dios y cuando se refiere a Dios se refiere a Él como el sentado. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué le llaman así? Bueno, al parecer algunos lo que sostienen es que el Apocalipsis habla de Dios como el sentado porque lo que quiere es mencionar o dejar claro que Dios es Dios, no por lo que hace, no por los atributos que le pongamos, no por los atributos que tenga, no por su poder, sino que Dios es Dios porque Él es. Y para ser adorado, para ser reverenciado, para que los seres vivientes y los 12 ancianos tomen sus coronas y las pongan a los pies del sentado y millares de ángeles griten santo, santo, santo Dios Todopoderoso, para que lo reverencien y le den toda gloria, honor, poder, sabiduría al que está sentado, pues el sentado no tiene que hacer absolutamente nada más que estar sentado, porque Dios es Dios porque es. Dios no es Dios por lo que hace, sino por lo que es. Y entonces, en esa perspectiva, el Apocalipsis es hermoso porque básicamente nos lleva más allá a sencillamente pensar es, Dios es por lo que es, no por lo que hace. Dios es por lo que es, no por lo que tiene, por su poder. Entonces, en medio de tantas figuras que hay, bueno, el Apocalipsis nos sorprende de una manera súper linda al decirnos, Dios es. Y tiene toda la reverencia, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, porque es, por eso solo se le describe como el sentado. Y nos dice que Él es el que tiene el poder en sus manos, porque dice que tiene el rollo en sus manos que simboliza la historia. Y en el capítulo 5 se nos dice que cuando el sentado tiene la historia en su mano derecha, dice, y entonces uno de los seres vivientes gritó, ¿quién es digno? Porque tiene un rollo, el rollo de la historia dice que está escrito por delante y por detrás y que está sellado. Y se preguntan, ¿quién es digno de abrir los sellos y de leer el contenido? Y dice el texto, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue digno. Entonces Juan dice, pues yo me puse a llorar. Y entonces uno de los ancianos le dijo, ven, no llores.
el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir los sellos. Y entonces Juan como que se alegra y entonces alza la mirada y mira y ve. Y entonces se le prometió el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan ve, eso está en el capítulo 5, lo que les estoy diciendo de Apocalipsis. Y cuando Juan mira y ve, no ve un león. Dice el texto, y vi, y había un cordero degollado puesto en pie. Es un león, pero es un cordero. Y no cualquier cordero, es un cordero que ha sido pasado por el sacrificio. Y entonces nos habla de la muerte de Cristo. Pero dice, y este cordero estaba puesto en pie. Por lo tanto, es un cordero que fue pasado por el sacrificio, pero que no está muerto, que está vivo, está puesto en pie. Y dice que el cordero fue, extendió su mano, agarró el rollo de la mano del que está sentado y empezó a abrirlo. Eso es una noticia hermosa y buena. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, ya lo decíamos al principio, es un libro que ha sido escrito para una iglesia perseguida, para una iglesia que está en crisis, para una iglesia que es víctima. Y el que tiene ahora el rollo en sus manos, es decir, que tiene la historia en sus manos, es uno que acaba de ser descrito como un cordero degollado. En otras palabras, el que tiene la historia en sus manos es una víctima. Una víctima que ahora tiene la historia en sus manos, entonces es una muy buena noticia para los que son víctimas y los que son perseguidos y los que también han sido asesinados como lo fue asesinado el Cordero. Así que ¿qué le dice el Apocalipsis a la iglesia de hoy? Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ¿qué les dice el Apocalipsis a la iglesia de hoy? Debemos tener claro quién es el verdadero poder. El verdadero poder no es Roma. El verdadero poder es el sentado, es el Cordero. Por eso no deben dejarse engañar de Roma, ¿no? No deben dejarse engañar de Roma, no deben dejarse intimidar por Roma. Y por eso en el capítulo 6, cuando dice que el Cordero ya tiene el rollo en sus manos, dice, empieza a abrir, y abrió el primer sello, eso lo leímos ahorita. Y entonces vino un caballo blanco. Y uno de los seres vivientes le dijo, ven, muéstrate. Y entonces el caballo blanco viene y se muestra. Y entonces uno dice, el caballo blanco, pues es el Cordero. Bueno, no, porque el Cordero está abriendo los sellos, el caballo blanco es otro. El jinete del caballo blanco no es el Cordero, es otro. Entonces, ¿quién es? Y entonces dice el texto que dice que este tiene poder para vencer y salir venciendo. Tiene poder para vencer y seguir venciendo. La palabra griega que usa el texto para hablar de vencer y salir venciendo es la palabra nikao, de donde viene el nombre Nicolás. No sé si aquí alguno se llama Nicolás, porque Nicolás viene de Nikao Laos o Nikeos Laos, es decir, Laos es pueblo, Nikeos es vencer, el que vence los pueblos. Bueno, es un nombre como muy rimbombante, ¿verdad? Este caballo blanco dice que ha salido para vencer y seguir venciendo. O sea, y la palabra que usa es nikao, nikesen. Y esa palabra nikao es vencer, pero es vencer con humillación. Es vencer aplastando al rival. Es vencer humillando al otro. Y en esa dinámica, que tiene una corona, es decir, que simboliza autoridad y que además tiene un arco en su mano que también simboliza autoridad, pero también simboliza poder, simboliza todo lo que es bélico, simboliza también la guerra. Entonces dice, tiene apariencia de bueno porque es un caballo blanco. Y uno diría, si es blanco, es bueno, así como en la propaganda. Creo que me sonó a propaganda eso. Si es blanco es porque es bueno. Bueno, no. Según las características que nos está hablando, es blanco, o sea que tiene apariencia de bueno, pero no necesariamente es bueno. Tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, de alguna manera, aquí el Apocalipsis le está diciendo a la iglesia, ojo, no se dejen engañar de Roma. Bueno, hablamos de Roma porque Apocalipsis fue escrito en el contexto del Imperio Romano, pero el mensaje para la iglesia hoy es ese. ¿Cuál es el verdadero poder en este mundo? El presidente, el grupo armado que nos molesta, el jefe de la pandilla en la iglesia donde estamos, es el presidente de tal o cual nación,
¿O cuál es el verdadero poder al que ustedes y yo nos debemos y al que debemos servir? La segunda enseñanza es, sea cual sea ese poder, no nos dejemos engañar de las apariencias. Tenemos que mirar también su esencia y sus acciones. No nos engañemos de las apariencias, miremos las acciones que han tenido para que no como iglesia sigamos dejándonos engañar por poderes que parecen pero que no son. Por allá en el capítulo 14 hay una historia muy bonita. Bueno, está la historia de, bueno, perdónenme si me olvido si es el 13 o el 14, pero es la historia de la bestia que se describe de esta manera. Tiene cuernos tiene cuernos, perdón, déjenme lo miramos para que no caigamos, porque es muy bonita la descripción que hay ahí. Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Miren esa descripción tan hermosa. 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, ¿de qué estaba hablando ese texto? ¿De qué estaba hablando ese texto? ¿No? ¿De qué nos habla? O cómo lo describe? ¿O de qué nos quiere decir? ¿O qué nos quiere decir el texto allí? Tiene cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, algo sencillo, algo manso, algo humilde. El cordero es una cosa humilde, pero habla como un dragón, o sea que tiene una apariencia, pero a la hora de hablar lo entenderemos. No te dejes guiar por lo que se ve, por la forma como se ve. Mira lo que dice, ¿no? Hay que interiorizar y predicar el evangelio. En el capítulo 10 una historia muy bonita acerca del ángel que tiene un librito en la mano y un ángel le dice a Juan, ve, dile que te pase el libro y te lo comes. En el paladar va a ser va a ser dulce como la miel, pero cuando te lo comas va a ser amargo. En otras palabras, y para no demorarlos más, eso habla de interiorización del evangelio, de interiorización de la ley. Porque después dice, cuando se lo come, le dice en el texto, en el capítulo 10, dice, es necesario que le prediques a todo pueblo, tribu, lengua y nación, a todos reyes, a todos los reyes. Es decir, comerse el libro simboliza básicamente la predicación del evangelio, pero no una predicación de dientes para afuera, sino comerse el libro es interiorizar la ley. Comerse el libro es interiorizar el evangelio. Comerse el libro es interiorizar cada palabra, vivir cada palabra, entregarse a cada palabra. No es solamente hablar de dientes para afuera, sino hablar todo aquello que se cree. Todo aquello que se cree, ¿no? En ese sentido. Y por último, pues deben confiar en el poder y en la protección de Dios. En el capítulo 12, la historia hermosísima del dragón. Bueno, un poco fuerte, digamos, esa historia, pero es la historia del dragón que persigue a la mujer que está embarazada y que va a tener un hijo. Y dice que el dragón quiso devorar al hijo apenas naciera, pero que fue llevado al cielo. Y entonces después quiso devorar a la mujer, pero a la mujer se le dieron alas de águila. Entonces fue llevada al desierto. Entonces el dragón fue a perseguir a la mujer, y entonces botó agua para que la mujer se ahogara, pero dice que la tierra se abrió y se tragó el agua, y entonces el dragón no pudo pelear contra la mujer. Entonces el dragón fue y peleó contra Miguel y sus ángeles y fue derrotado y fue lanzado a la tierra. Y entonces dice que todos los intentos del dragón por acabar con la mujer, que al parecer, dicho aquí en forma muy general, simboliza a la iglesia, la mujer simbolizaría a la iglesia, todo el pueblo de Dios, todos los intentos del gran dragón rojo, que es un dragón por el color rojo, lo que nos quiere decir es que es un color de la guerra, es un color de la sangre, es un color de la ira, ¿verdad? Todos los intentos del dragón por atrapar a la mujer, por acabar con la mujer, por destruir a la mujer, siempre terminan en fracaso. Y entonces el dragón será el gran fracasado de la historia, ¿no? El gran fracasado de la historia va a ser el dragón y todo lo que simboliza. Desde esa dinámica, mis hermanos,
pues un mensaje de esperanza para la iglesia de hoy, o un gran mensaje que el Apocalipsis le deja a la iglesia y a la sociedad de hoy, es que debemos confiar precisamente en el poder y en la protección de Dios. En el poder y en la protección de Dios. Bien, mis hermanos y mis hermanas, no quiero terminar sin antes recordarles que constantemente ahí en el chat se han puesto unos links para que por favor ustedes accedan al link, puedan inscribirse para nosotros poderles estar enviando información. Tenemos un diplomado precisamente en literatura apocalíptica y apocalipsis, del cual queremos hablarles inmediatamente. Les vamos a hablar de eso. Nuestro director de educación continuada, Edwin González, y profesor de nuestra universidad, lo va a hablar, por favor, para que estemos muy atentos y atentas. Y ese link va a servir para que nosotros podamos enviarle la información de tiempos y todo eso, y si ustedes tienen a bien, poder inscribirse en ese diplomado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y por favor estemos pendientes. Mis hermanos, un segundito, por favor. Estamos teniendo un inconveniente acá. Ya lo solucionamos. Un segundito. Bueno, muy bien. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Las personas que quieran escribir sus preguntas, por favor, lo pueden hacer. Mientras tenemos aquí, vamos a abrir los micrófonos. Me dicen que si pueden compartir con los micrófonos. Muy bien, las personas que quieran escribir sus preguntas o que quieran hablar o compartirnos cómo les pareció el curso, entonces, por favor, esta charla, más que curso, es una charla introductoria, te lo podemos hacer. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ramón González, de Tierra Alta, Córdoba, al Bien, sur del departamento de Córdoba. Sí, mi hermano.
Bueno, me pareció muy interesante la charla porque uno normalmente ha hecho una lectura de Apocalipsis pensando siempre en el futuro o como decía el profe, en clave de futuro, pero pues esta nueva forma de leer el Apocalipsis y porque de alguna manera la literatura que tenemos es más bien una literatura sobre Apocalipsis o una interpretación más bien eh, dispensacionalista, me pareció muy interesante, sí. Y mi pregunta es, ¿cuándo iniciaría el diplomado? Bueno, muy bien. Si gusta, mi hermano, la información del diplomado la damos después de la intervención de las preguntas. Les cierro la charla con la información que tenemos del diplomado. Vamos a Sí, recibir las yo envié preguntas. mi correo, por favor me envía información al correo. Exacto. Si ustedes dejaron sus datos, recuerden que Ok. estos datos van a ser manejados con confidencialidad y solamente para información de la institución, para envío de información pertinente con relación a nuestros programas académicos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hilder Gómez, ¿de dónde nos habla? Aquí el 1 de mayo en Cali, Colombia, la ciudad de la salsa. Muy bien. Hilder, cuéntanos. Es parte de la cultura de nosotros. A ver, yo soy egresado del seminario, ¿cierto? Yo buscando la homologación de la carrera, serví al Señor muchos años. Desde los 4 años mi mamá fundó iglesia, fui pastor de CBI internacional, de la Bautista, muchos años, muchos años. Lo que pasa es que yo sí he entrado a cuestionar o a confrontar asuntos de la fe. Pues yo nací en el seminario bautista, mi mamá trabajó como cocinera. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, siempre se habla del Apocalipsis con ese mensaje de amenaza, de futurista, de especulación. Mucha gente ha caído en el error de la manipulación de la fe. David Corés, creo, los testigos de Jehová, muchas cosas. Entonces yo lo digo con todo el cariño y el respeto, ¿cierto? Yo entré como en esa duda del futuro, porque es que el futuro es incierto. Y yo no sé si se puede dar un buen manejo de la literatura apocalíptica en la iglesia, cuando la mayoría de las ovejas no tienen el sentido crítico del evangelio, solamente creen y no mastican. Entonces no sé a qué este punto uno puede estar acertado o entrar en la especulación de la fe. Gracias. Muchas gracias, Hilder. Profesor Javier, ¿tienes algo para decir con relación? Sí, sí, sí. Perdone que no aparezca, pero aquí estoy teniendo un problemita con el tema del video. No me deja Edwin y no me deja tampoco compartir pantalla. Sí, básicamente eso ha sido un poco lo que yo les contaba al principio de una hermana de la iglesia que decía que le daba miedo leer el Apocalipsis, ¿no? Básicamente por, digamos, una dinámica de que al no entender un montón el tema de los símbolos que se usan, pues a uno le da muchísimo miedo digamos, este tipo de literatura. Y entra uno como de alguna manera a especular, pero yo creo que eso se acaba cuando nosotros tenemos una perspectiva hermenéutica mejor y darnos cuenta que el Apocalipsis no se lee hacia el futuro, hacia adelante, sino que el Apocalipsis se lee, siempre digo lo mismo, con un espejo retrovisor mirando hacia atrás, ¿no? Para que a partir de los símbolos que tiene el libro de Apocalipsis, con los símbolos que se usaron en el Antiguo Testamento, nosotros podemos tener una mejor interpretación, ahora sí, de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Pero eso le da mucho más sentido un poco al tema de la interpretación del texto. Muchas gracias, profe. Aquí Amanda y Abiel nos escribe: buenas noches, a mi esposo y a mí personalmente nos gustó el tema. El Apocalipsis, no sé si una pregunta, creo que la pregunta del Apocalipsis es una era definitiva final para la humanidad. Hay un autor que se llama Justo González, que los bautistas lo quieren mucho, es un historiador, y él tiene un librito muy chiquitico que se llama Para la salud de las naciones, y Justo González va a decir, toda generación es apocalíptica, es decir, el apocalipsis fue, es y seguirá siendo.
Es básicamente como que si nosotros nos adentramos en el libro del Apocalipsis y en lo que significa realmente la literatura apocalíptica, nos vamos a dar cuenta que es una literatura que no es que vaya a ser, no son eventos que van a suceder, sino que son eventos que están sucediendo, pero que también ya sucedieron en otra época. Porque el Apocalipsis es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, es palabra de Dios para todas las generaciones. Gracias. Pero bueno, será cuestión de irlo mirando, ¿no? En la medida que nos profe, profundizamos. pero es que Muy bien, muchas eso gracias, se ve. profesor. Tenemos a Karen Raquel o Rachel y luego Ronnie Abreu. Por favor, Karen, ¿nos puedes compartir tu pregunta? Karen Raquel, ¿tiene la mano levantada? O entonces Ronnie Abreu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por acá le habla el pastor Ronnie Abreu de Bogotá. Estoy acá en Bogotá. Y bueno, saludos a todos. Interesante lo que hablaba el profesor con respecto a cada una de las características de todos estos símbolos que aparecen allí en el Apocalipsis. Y hablando del pasado y hablando del futuro. Pero quería escuchar al profesor en su apreciación personal como predicador, como profesor, como pastor. ¿Cuál cree usted que sería el mensaje actual del Apocalipsis? ¿Cuál cree usted que pudiera ser el mensaje que nosotros pudiéramos decirle a nuestras congregaciones, a la gente, a las personas que muchas veces por curiosidad leen el Apocalipsis, pero sienten miedo, sienten temor y no lo ven como un libro de esperanza? Pero yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted que sería el mensaje, ese mensaje actual de Apocalipsis? Gracias. Básicamente, gracias, mi hermano Ronnie, por su pregunta. Básicamente es ese realmente, el que usted mencionó. El Apocalipsis es básicamente un mensaje de esperanza. Y uno dice, pero ¿esperanza a dónde? Si lo único que uno ve es un montón de monstruos, de bestias, de sangre, de muerte. No, lo que pasa es que el Apocalipsis es un libro que no viene como a darnos, como si fuera no es un libro de superación personal, no viene a darnos pañitos de aguas tibias. El Apocalipsis es un libro que va a venir y a decirnos, mire, la realidad es esta, y no tiene nada de glamurosa, y no tiene nada de esperanzadora, y no tiene nada de bonita. Por eso usted deje de estar mirando esta realidad que no tiene nada de bueno y concéntrese en otra realidad que también es presente. Porque nosotros generalmente miramos las realidades de Dios y las realidades espirituales generalmente muy desde lo futuro. Entonces, un día estaremos allá, cuando allá se pase lista con los calles de oro y mar de cristal allá. Pero el Apocalipsis lo que está diciendo es no, hay otra realidad que no es esta realidad, que está llena de dragones, de bestias y de sangre y de muerte, pero hay otra realidad encima que está actuando en este momento y es la realidad del Dios Todopoderoso que actúa y que todos esos poderes, por horribles que se vean, están debajo del poder de Dios y por eso en esta realidad es que ustedes y yo tenemos que seguir predicando el evangelio. En esta realidad es que ustedes y yo tenemos que seguirle haciendo frente a las bestias de la historia. Es en esta realidad que ustedes y yo tenemos que tener esperanza y podemos seguir soñando y podemos seguir alabando a Dios y podemos seguir teniendo la fe que necesitamos a pesar de que en la historia las bestias se vean tan poderosas y tan grandes y tan fuertes, pero al final básicamente el gran poderoso y ganador de la historia siempre es Dios. Entonces, ¿cómo lo deben leer en estos tiempos? El Apocalipsis debe siempre estársele buscando el mensaje de esperanza porque ahí está. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, por favor. Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, yo solamente para aclarar si entendí correctamente, hablaban en el versículo 12 sobre, en el 13 sobre las bestias y hablan de dos bestias, entonces las dos tienen como si fuera, bueno, son dos personajes diferentes, pero uno, lo que entendí es el diablo y el otro es
Jesús. Es que, No, ok, sigue, por favor, qué pena. es que también, bueno, a mí se me hace complicado entender Apocalipsis por ese tipo, a veces mencionan por decir acá lo de la mujer, y también se utiliza después la otra mujer, que hablan de la gran ramera. Entonces, como decía, hablan de la mujer, y sigue siendo la misma mujer en todas partes, igual en la bestia, se siguen siendo la bestia. No sé si me doy a entender. Mira, yo creo que sí te entendí. El internet está muy malo, no se te entrecortaba mucho, pero creo que sí, pero no sé, a mí no sé si los demás tuvieron la misma sensación. Pero bueno, yo creo que sí le entendí. Quiero saludar por ahí a un amigo nuestro, muy querido, Alexis Soto, que por ahí lo vi, se conectó. Gracias, compañero hermano, por estar ahí presente. Keren, el tema con lo que tú dices es, en el Apocalipsis 13, nosotros sí vemos a dos bestias y uno tiene que mirar las características de las dos. Y si uno se da cuenta, bueno, en el Apocalipsis siempre que se habla de bestia, está hablando de algo que es grotesco, de algo que de alguna manera le comunica a uno, digamos, una imagen de algo que es grotesco, algo que es dañino, algo que está para devorar. Uno nunca piensa en algo que es bestia como bueno, y en el Apocalipsis es lo mismo. No se piensa en algo que como bestia, como sirviendo a Dios, sino algo que está para dañar, para destruir, para devorar. Y entonces se nos habla de las dos bestias que sirven a un dragón, que es un poder. Pero las dos bestias no son personas, son poderes. Poderes que al final son representados también por personas en nuestro mundo. Y entonces si usted mira, se va a dar cuenta que una de estas bestias representa un poder mucho más político. ¿Ve? Un poder mucho más político, un poder de la guerra, un poder que se impone precisamente guerreando, un poder que se impone en la economía, un poder que se impone de esa manera. Mientras que la segunda bestia ya nos habla de un lenguaje religioso. Y entonces vemos en esta bestia otro poder, que es el poder religioso. Y entonces estas bestias, lo que nos quiere decir Apocalipsis 13, que es un texto sumamente rico y que tiene mucho que ver con los tiempos actuales, es que dos poderes o tres poderes como estas bestias hay un poder político, militar y económico, y hay un poder religioso, y estos poderes están al servicio del dragón, que el dragón es el que perseguía a la mujer. Y este dragón que persigue a la mujer tiene a su servicio el poder político, el poder económico y el poder religioso. Y estos poderes están al servicio del dragón para que los demás digamos quién como el dragón, ¿no? Quién como la bestia que hace todas estas grandes maravillas. Entonces, digamos que lo que uno debería hacer es tratar de entender los símbolos que se nos dan a través de lo que se nos dice de esos símbolos y cómo se describe. Entonces, para terminar, tú me hablas de dos mujeres, la mujer del capítulo 12 y la mujer del capítulo 17, si no estoy mal. La del 12 es una mujer que viene del cielo y que es perseguida por el dragón, pero que cuando se describe como la madre de los hijos que sirven a Dios. Entonces, tú ves eso y tú dices, esta mujer no puede ser la gran ramera, porque la gran ramera, que es otra mujer, ¿cierto? Se va a definir como una mujer que se toma la sangre de los asesinados por el Cordero. Perdón, de la sangre de aquellos que fueron asesinados por causa del Cordero. Entonces, en esas dos descripciones tú te das cuenta que no tiene que ver nada una mujer con la otra. Y ahí entonces uno es prestándole atención al símbolo y a lo que se dice del símbolo, como vamos a tener una mejor interpretación. Muchas gracias, profe. Bueno, tenemos una última pregunta que nos escribe Jimena Aguirre. Dice, ¿los mensajes para la iglesia eran para las del momento o tienen un mensaje también para las iglesias en su dispensación? Para el momento, para hoy. Me imagino que digamos que es lo que decíamos ahorita, gracias Edwin, es lo que decíamos ahorita, básicamente es eso, o sea, el mensaje del Apocalipsis es un mensaje para todas las edades, ¿no? Y lo que decía Justo González, me parece a mí importante siempre recalcarlo, toda generación es apocalíptica, ¿no? Porque Apocalipsis es una cosa, literatura apocalíptica es una cosa y escatología es otra cosa.
que es mayormente lo que nosotros trabajamos en nuestras iglesias. Nosotros trabajamos más escatología, es la palabra eschatos, lo último, y apocalíptica es otra cosa. Entonces, creo que confundimos generalmente en nuestras comunidades y en nuestra interpretación las dos cosas, y por eso viene todo esto. Pero el Apocalipsis es palabra de Dios, y como palabra de Dios es para todos los tiempos. Muchas gracias, profesor. Bueno, queremos presentar en esta última instancia ya para cerrar este evento, el diplomado que la Fundación Universitaria Bautista de la ciudad de Cali quiere presentarle a esta amable audiencia. Quedan muchas preguntas, muchas inquietudes. Por lo tanto, estas preguntas podríamos tener un espacio un poquito más amplio para resolver en un diplomado que la institución está ofreciendo, se llama Diplomado Los Apocalipsis, Esperanza en Tiempos Difíciles. ¿De acuerdo? La Universidad Bautista de la ciudad de Cali es una institución aprobada y avalada por el Ministerio de Educación Nacional que pues nos ha permitido funcionar como una institución de muy buen nivel en nuestro país. Y la temática que estamos ofreciendo en esta capacitación de diplomado son 5 módulos, es decir, un módulo se vería mensualmente, tendríamos que disponer unos 5 meses, un módulo cada mes. El primer módulo tiene como título una introducción a qué son los apocalipsis. El segundo módulo sería la apocalíptica en el Antiguo Testamento. Dios habla de esperanza a su pueblo. El tercer módulo sería apocalíptica en el Nuevo Testamento, la iglesia frente a la persecución y la muerte. El cuarto módulo sería Apocalipsis de Juan, la victoria del Cordero, y un último módulo que se llama Apocalipsis para hoy, cómo vivirlo y cómo enseñarlo. Cómo nos habla este hermoso libro, estas temáticas, de acuerdo a lo que hemos escuchado del expositor. Tiene muchos mensajes y qué bueno sería mirarlo de una manera profunda a través de este diplomado. Son 5 módulos, una duración de 5 meses, una modalidad virtual, y tiene un valor en Colombia de 609.700 pesos o unos $160 americanos. Ya, entonces, la situación del pago, podríamos dialogarlo, o podríamos acordar un 50% al iniciar, otro 50% a los 45 días, o estaremos en conversación. La idea es poder reunir un grupo de personas interesadas, mayor a 25 personas, espero podamos y tener la captación y el interés de varios para poder organizar y formar un grupo completo. Les acabo de dejar en el chat un link para la inscripción o pues digamos manifestar por lo menos el interés del diplomado de literatura apocalíptica. Usted ahí puede inscribirse, ahí está el link. Voy a volver a enviarlo, ¿verdad? Para no confundir los links, porque uno es de asistencia. Este último que acabo de enviar es el link de interés al diplomado en literatura apocalíptica o diplomado de apocalipsis. Y bueno, nos puede dejar allí su interés, sus comentarios o algunas otras preguntas y estaremos en comunicación con cada uno de ustedes. Bueno, no queda sino agradecerle a todos ustedes, a cada uno, a cada una de ustedes, este amable encuentro. Muchas gracias por el tiempo que nos han regalado y muchas gracias al profesor Javier Barco que nos ha dedicado este espacio para ilustrarnos. Muchas gracias a la institución Universidad Bautista de la ciudad de Cali, pues que nos permite llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios virtuales que han sido muy importantes para alcanzar otros espacios, otros países, otras instancias, desde la comodidad de nuestra casa, nuestro trabajo. Y bueno, quedamos muy pendientes de la manifestación del interés. Les estaremos enviando la información a sus correos, a la base de datos pues que recojamos acá, solamente pues con el fin de poder, con autorización de ustedes, enviarles la información de este diplomado. No se lo pueden perder. Es un diplomado un poco diferente en cuanto a su temática de la literatura apocalíptica o los apocalipsis en la Biblia, porque no solamente es en el Nuevo, sino también que en el Antiguo Testamento, no solamente en Daniel y en Apocalipsis, sino que en toda la Biblia vemos manifestación de esta literatura. Así que
no se pierdan, por favor, la posibilidad de participar en este diplomado y quedamos muy atentos. Las fechas de inicio se les estará haciendo saber cuando completemos entonces un grupo mayor de 20 a 25 personas para iniciar entonces este diplomado. Bueno, queda agradecerles, muchas gracias, que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches. Les desea la Universidad Bautista de la Ciudad de Cali. Un abrazo para todos, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones.